que es como raro hablarle a un monitor, pero es siempre una buena, o sea, un buen sucedáneo, o al menos algo para poder sentirnos un poco más reunidos, aunque sea de forma lejana. Bueno, eh, me gustaría que me acompañaran a leer en Marcos, el capítulo 10. En Marcos, el capítulo 10. Voy a leerlo esto en la versión NTV, que bueno, ya que estamos con aparatos tecnológicos a la mano, quizás podamos leerla de forma más fácil. El Marcos, capítulo 10, y vamos a leer desde el 17 en adelante. La historia de El hombre rico. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Hasta aquí con la lectura de la palabra. Bueno, este es un relato que está también en otros evangelios, en Mateo y Lucas, y que generalmente se conoce como el joven rico. Bueno, en este caso, en particular, no se menciona la juventud o la vejez del hombre. Se dice que es un hombre rico. Y quizás aquí hay una pequeña distancia cultural que sea bueno salvar como para comenzar a hablar de este pasaje. El relato dice que es un hombre que tenía muchas posesiones. Ahora, desde que se inventaron todas las bolsas de valores o las empresas que están divididas en acciones, la verdad es que la riqueza puede ser muy abstracta. Pueden ser simplemente cifras en una planilla Excel. Puede ser algo muy puros números que en realidad no representan nada tangible o nada físico de lo que se pueda desprender un valor. Muchos son valor solamente de especulación. Así, por ejemplo, en el día de hoy, el concepto de herencia pierde un poco la trascendencia que tenía en esa época, porque resulta más importante ser, hoy en día, astuto en poder reconocer una buena oportunidad de compra o venta de acciones, más que tener un padre adinerado. Por ejemplo, algunos de nuestros políticos más famosos amasaron enormes riquezas acumulando, o sea, especulando con acciones. Y en realidad, por ejemplo, nuestro presidente, que decía que era clase media, perfectamente, su padre pudo ser de clase media,
cosa de que al morir la herencia que le dejara fuera irrelevante, pero él no dependía de esa herencia para ser rico. Es decir, él tenía sus propias estrategias para poder, con un poco de capital, amasar una gran fortuna. Pero en esa época de la que estamos hoy hablando, y hasta hace un par de siglos atrás, en realidad la riqueza estaba asociada efectivamente a la posesión de bienes físicos, tangibles, y bien identificados. Pueden ser las tierras, animales u objetos preciosos. Asimismo, tampoco la riqueza era un asunto personal, sino algo familiar. No dependía tanto de la astucia de un padre o del hijo o del nieto o de quien fuera el titular en ese momento, sino de una trascendencia más bien familiar. Por ejemplo, para asegurar el prestigio y la riqueza de una familia, los bienes que el patriarca había logrado acumular no se diluían entre la enorme cantidad de hijos que tenía. Recuerden que antes las familias eran muy numerosas. Por ejemplo, mi abuela tenía 12 hermanos, y eso no era raro en esa época, era más bien normal. Cierra paréntesis. Entonces, para que no se diluyera esa riqueza del patriarca entre medio de muchos hijos, la costumbre en Israel era que los hombres primogénitos heredaban la mayor parte de la fortuna de ese patriarca, cosa de llevar con honor el nombre de esa familia, y sus hermanos menores recibían simplemente regalos. Ahora, para entrar ya al pasaje, cuando este hombre se acerca al Señor suceden algunas cosas que son inesperadas. El versículo 17, por ejemplo, dice que un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó. Es decir, mostraba signos de una actitud humilde frente a Jesús. Y siendo un hombre rico, probablemente su ropa reflejaría esa condición social. Y considerando eso, como que ambas cosas no juntan ni pegan. Por ejemplo, se imaginan un hombre rico con un traje súper elegante, fino, corbata, etcétera, así como corriendo o arrodillándose, eso sí que no, pues, mucho menos. Por lo general, una persona rica o importante recibe reverencias en vez de darlas. Ahora, había algo especial en este hombre, sí, y era que estaba consciente de que el día de su muerte toda su riqueza sería inútil, no le serviría de nada. Y la perspectiva de esa eternidad le preocupa. Él, como, como es el pasaje, se dejó desnudo, mira al mundo, desnudo se va a ir. Él lo tenía clarísimo. Entonces, desde esa preocupación es que le hace esa pregunta a Jesús, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús entonces le cuestiona la introducción a esa pregunta, maestro bueno. Y a mí siempre me pareció extraño que le cuestionara eso. Bueno, ¿qué hay de malo en esa frase? ¿Acaso es mentira que Jesús es bueno? Por supuesto que no, pero ¿por qué el Señor entonces le replica que solo Dios es bueno? Y uno podría razonar que como Jesús es Dios, por su propia naturaleza, Él es incapaz de ser malo. Luego, por lógica, Él debe ser bueno. Entonces aquí hay algo raro, pero sigamos adelante y ahí lo vamos a aclarar bien. Al versículo 18, Jesús le nombra varios mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Entonces acá viene una respuesta que esta sí que es inesperada, es más inesperada que ver a un hombre rico arrodillado. Él le dice, maestro, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Qué patudo. O sea, yo al menos siempre cuando lo leo pienso eso, qué patudo decir, oye, yo he cumplido todo, esta, todo esto que tú ordenas de la ley de una forma irreprochable, como queriendo decir eso. Pero puede que sea cierto, o sea, puede que efectivamente él haya cumplido con la letra de la ley. Es decir, que formalmente él no haya cometido adulterio, pero quizás él sí había deseado a otras mujeres que no eran sus esposas. Puede que él no haya matado, ¿sí? Pero sí pudo haber sido capaz de odiar a alguien con un odio, pero intenso. O que él no haya robado nunca nada, pero que sí codició, etcétera.
El Señor en las historias que aparecen registradas en los evangelios siempre tenía esta sensibilidad única en sacar a la luz lo que realmente había en el corazón de las personas que van con Él. Una sensibilidad única para leer el corazón de las personas. Y Él en este pasaje miró al hombre y sintió profundo amor por él. Y de ahí viene la respuesta que le da. Bueno, si pudiste cumplir con la letra de la ley, anda y cumple con el fondo de la ley. O sea, no solamente no codicies la posesión de tu prójimo, o la mujer de tu prójimo, o la vida de tu prójimo, sino que dales de tus propias cosas los recursos para que tu prójimo y su familia, que están en la pobreza, puedan estar mejor. Si quieres heredar la riqueza de la vida eterna, no le des tanto valor a la riqueza que en esta vida te da ese estatus de persona rica. Úsala en cambio en dar muestra de amor por tu semejante. Y cuando te deshagas del estorbo, ven conmigo. Esa es como una explicación extendida, un parafraseo extendido de lo que Jesús le responde a este hombre rico. ¿Y por qué él se fue triste entonces? Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿De dónde apareció esta tristeza? Lo primero que se viene a la mente es que si la sola idea de desprenderse de sus posesiones lo entristecía, entonces él debía sentir amor por sus posesiones, lógico. O por lo menos que él amaba a sus posesiones más que a su prójimo, por lo menos. Y bueno, me arriesga un eufemismo que hay siempre para hablar de la gente pobre, que es persona de escasos recursos. Como bien ciútico. Pero si damos vuelta a esa frase, entonces podemos definir a una persona rica como una persona de abundantes recursos. Y los recursos nos permiten hacer cosas. Entonces, quizás poniéndome un poco en el lugar de este hombre que se va con la cara larga, él quizás estaba triste pensando, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, seguirlo así sin nada, sin la seguridad de mi casa o de mis tierras, de donde puedo obtener comida, sin mi ropa, sin mis sirvientes, sin mis animales, seguirlo así sin nada. Todo en lo que él podía apoyarse o confiar para tener una vida buena, Jesús le estaba planteando que lo dejara atrás para seguirlo a él. Y en este punto entonces se revela qué es lo que había en su corazón. El hombre rico no se acercó a Jesús como Dios, sino como un hombre sabio. Se acercó a un maestro venerable que le podía dar un consejo valioso. Entonces estuve pensando quizás cómo poner esto en términos que podamos nosotros hacerlo comprensibles en nuestra realidad actual. Y la verdad es que creo que calza un poco la actitud de este hombre rico con cierta tipología de zorrón, el zorrón espiritual. Quizás muchos ya estemos familiarizados con ese concepto, pero para el que no lo sabe, por zorrón entendemos a un hombre joven, hijo de padres adinerados, que dispone del poder adquisitivo para hacer lo que él desee. Tiene toda clase de recursos por los que él no trabajó ni se esforzó y los aprovecha para su propia satisfacción, sabiendo que solo le espera una vida fácil y relajada. ¡Qué maravilla! Esta definición se acerca tradicionalmente a una imagen negativa, en todo caso, del zorrón o de la persona adinerada. Y quizá el representante más fiel sea, no sé, Martín Larraín, por ejemplo. ¿Se acuerdan lo que pasó hace un par de años atrás? Hijo de un famoso político que estaba en la playa carreteando con sus amigos, perrito papá, ebrio, manejando, atropella a una persona que iba por la berma y lo mata. Entonces, para que sus acciones no tuvieran consecuencias, su familia hizo todo lo posible por librarlo de las penas a que estaba arriesgado por haber cometido ese acto de manejar ebrio con resultado de muerte de una persona. Falsificó autopsias, sobornó deudos, hizo una campaña de limpieza de imagen en los medios de prensa y al final los únicos que pagaron fueron sus amigos por obstrucción a la justicia, no él. Este es el tipo de joven rico o de zorrón que generalmente conocemos. Sin embargo, hay otra tipología en un número no menor que en vez del carrete o de la vida tóxica busca exactamente lo contrario, lo diametralmente opuesto.
la iluminación espiritual. Entonces, este zorrón espiritual viaja al sudeste asiático a encontrarse a sí mismo, dibuja mandalas para poder relajarse, hace yoga, dona plata a Greenpeace, incluso es de estos que puedan comprar una parcela en la precordillera para vivir rodeado de naturaleza y promueve siempre la armonía y la paz. Y puede ser una persona de que cuando nosotros conocemos personalmente, digamos, oh, este gallo encontró el secreto de la vida, ¿eh? Como que este sabe cómo vivir bien, relajado, impecable. Quizás a diferencia de un Martín Larraín, él vive una vida más moderada, pero ojo, que esa vida moderada lo hace siempre teniéndose a sí mismo en el centro de la ecuación. Quizás si tuviéramos que compararlo con algo, ya que nombramos al hijo de un político de la derecha más tradicional y dura, a este podríamos compararlo con la gente que simpatiza en el Frente Amplio. Quizás con un Giorgio Jackson, por ejemplo, que puede tener un discurso muy correcto, todo, pero en el fondo no es muy distinto a lo que él repudia. Eso nos muestra muchas veces que ambos extremos a veces se topan. Por eso que es bueno para un creyente no estar detrás de ninguno de ellos. Muy bien, volviendo a la historia. Si el hombre rico lo podemos asimilar a este zorrón espiritual, entonces para él Jesús era maestro, gurú, sensei, era el Dalai Lama de la vida eterna, pero no era Dios. No era Dios. Era alguien que podía ser un enseñador sobresaliente, tan sobresaliente que se ponía de rodillas frente a él, un profeta quizás por los milagros que le había hecho, y acá, ojo, paréntesis, él no pidió nada para sí mismo en este plano terrenal, como otras personas que se acercaban a Jesús para que los sanara, para que, etcétera. Quizá era porque en este plano terrenal no le faltaba nada. Ahí cierra paréntesis. Entonces él podía reconocer a un enseñador sobresaliente, a alguien notable, un sensei, un gurú, un Dalai Lama, pero no reconocía al Hijo de Dios. O sea, él se arrodilla frente a un maestro bueno, pero no se arrodilla frente al ser que es digno de sentarse a la diestra de Dios en la majestad de esas alturas. No, él no reconoce esa deidad de quien tiene al frente. Entonces, desde esta perspectiva, podemos expresar el verdadero sentido de esa pregunta que le lanza de una forma más o menos así. Maestro, bueno, ¿cómo podré seguir siendo un hombre de muchos recursos aún después de la muerte? ¿Cómo hacer que la muerte no sea para mí la pérdida de estos recursos, sino que pueda seguir disfrutando? Y qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios, como dice el versículo 23, porque ellos tienen una seguridad que no quieren abandonar. Una de las cosas que han pasado ahora con el tema este del coronavirus es que todos estamos con un poco de recursos, eh, un poco menos de recursos que antes, algunos más que otros. Por ejemplo, a mí en lo personal, algo re sencillo que me gustaba re harto es caminar. Entonces, me volvía en la tarde caminando el trabajo, atravesaba la ciudad, miraba los edificios, la gente. En el fondo, en el sentir ese movimiento urbano, sentir las cosas que están pasando en la ciudad, me despejaba la mente, me aclaraba, estiraba las piernas, etcétera, súper bien. Y eso tan simple, pero que daba por sentado, ya no lo tengo. Hace harto que no salgo a caminar por la ciudad. Otros han perdido cosas mucho más relevantes, partiendo, por ejemplo, por un ser querido. Muchas personas han visto morir a padres, a madres, a hijos, a hermanos durante esta pandemia. U otros han perdido, por ejemplo, el trabajo. Actualmente tenemos muchísima cesantía. Se proyecta que vamos a llegar a una cesantía cercana al 20%, lo cual es muchísimo. Eso es, por ejemplo, lo que había en Lota cuando cerraron las minas del carbón, o lo que hubo en Tomé cuando cerraron las fábricas textiles, y que fueron episodios tan tremendos de que hasta el día de hoy han golpeado a esas zonas y no se han recuperado por completo. Entonces todos estamos en mayor o menor medida un poco más empobrecidos con esto que está sucediendo, en lo que respecta, ojo, a recursos de este mundo. Pero los que hemos creído en el Señor tenemos un recurso espiritual que puede
sobrepasar a todo recurso terrenal que este mundo pudiese darnos. O sea, para mí, claro, puede que haya perdido el hecho de caminar, que para mí era tan rico, pero fíjense que ha sido una de las oportunidades en que he sentido pero el mayor disfrute en el ponerme de rodillas frente a Dios. O sea, la oración siempre ha sido, yo creo que para todo creyente, una experiencia bien reconfortante, pero, pero orar con esa plena confianza en la buena voluntad de Dios para con sus hijos, estando en medio de una circunstancia de escala histórica, un acontecimiento histórico tremendo y tan extraño, pucha, toma un toque especial. Estamos viviendo ese momento histórico, pero no estamos viviéndolo solos. Entonces, quizás ahora que el coronavirus te ha quitado algo, sea lo que sea, es momento de examinarte a ti mismo. ¿Estás muy triste por esa pérdida o confías en que siguiendo a Dios, Él se va a encargar de ti? No hace falta ser millonario para experimentar los mismos sentimientos que el hombre de este relato. El orgullo de ser lo que era le impidió o le impedía desprenderse de las cosas en las que apoyaba su propia identidad. Ser un seguidor de Cristo, comparado con ser un hombre rico, era algo entristecedor para él. Bueno, ¿y qué de nosotros? Cualquier cosa que capture nuestra imaginación, que cautive nuestro ser, que haga tan deseable y tan acariciable que no podemos imaginar una vida sin esa cosa amada, cualquier cosa de ese tipo nos va a dejar en la posición de hijos de este mundo, porque solo somos capaces de ver lo que este mundo tiene para ofrecernos. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Respondamos ahora esta pregunta. Si este era un hombre rico, probablemente él había sido el primogénito de su padre. Probablemente su riqueza provenía no tanto de su esfuerzo personal, como habíamos dicho, sino del esfuerzo acumulado generación tras generación por sus antepasados. Entonces, al hablar de herencia, necesariamente tenemos que hablar de un lazo de paternidad, de filiación. Para ser heredero de Dios o heredero de esa vida eterna, es lógico entonces ser hijo de Dios. De otro modo, no es posible recibir tal herencia. Pero esto no lo podemos lograr por nosotros mismos. Humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible, como dice el versículo 27. Humanamente hablando, es imposible para alguien volverse feto y entrar al útero de otra madre para heredar la riqueza de esa familia. Pero sí es posible que el padre de familia te adopte y te haga heredero. Y así hizo el Señor. Y qué rico se siente saber que uno ha sido beneficiado de esa adopción, no por algo que uno hizo, sino porque el amor de Padre, de Dios, no conoce límite. Si hablamos de riqueza, si hablamos de recursos, tenemos que concluir que Dios es el que tiene las mayores riquezas, los mayores recursos. O sea, quien creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, quien pronuncia la palabra y los cielos y la tierra existen. O sea, ¿qué podría faltarle? ¿Qué necesidad pudiera tener insatisfecha? ¿Qué podría hacer él para mejorar la condición en que ya está? Absolutamente nada. Pero como en su naturaleza está un amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor rebosa hacia nosotros y todo lo comparte. Él que no puede estar más arriba, desciende, porque es lo único que podía hacer para hacernos cercanos a él, Jesús, el Hijo de Dios, aunque él era Dios, él no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. En cambio, él renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en ese nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
como dice Filipenses 2. Pero esas rodillas dobladas no serán frente a, como este hombre rico había hecho, no serán frente a alguien que veamos como un gran maestro o como un ser humano al fin y al cabo, por muy notable que sea, como solo como un ser humano, sino que será frente a Dios mismo. Y quizás esa cercanía que nosotros podamos sentir en oración, al estar hablando con Él, con nuestro Padre, es tal vez una muestra de con qué gratitud, con qué gozo, con qué corazón rebosante podremos estar nosotros en la eternidad de rodillas frente a Él. A los que hemos creído en su persona y en ese sacrificio que Él hizo por nosotros, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué tremendo privilegio. Que la herencia, que por definición en esa cultura israelita solo era para el primogénito, haya sido tan abundante y haya rebosado y nos haya alcanzado a nosotros. Y para ir cerrando un poco, una palabra más. ¿Cómo quiere Dios que veamos la vida eterna? De lo que la Biblia enseña podemos concluir que la vida eterna no es algo que sucede después de la vida, sino que es la vida misma. En ese sentido, nuestra existencia material viene a ser un bosquejo, una obra preliminar, el croquis, y la eternidad sería la obra definitiva, ya hecha, el edificio listo. Esta perspectiva nos hace poner las cosas de este mundo con el verdadero valor que tienen. Perderlas no podría causarnos demasiada tristeza, no podría sumergirnos en una cara larga si desde el principio no tenían para nosotros todo el valor del mundo. Pero ya que estamos acá, en la Tierra, tenemos la oportunidad de comportarnos como nos comportaremos en esa vida futura, cuando ya no haya ninguna relación con el pecado. Ahora que hay tanta gente con carencias, va a ser una buena oportunidad de tener esos recursos que tenemos a mano, que tenemos a nuestra disposición y compartirlos con los demás. Ponerlos a disposición de quienes le hace falta. Va a haber harta oportunidad ahora, sobre todo para quienes podamos tener un poco más de estabilidad, sea estabilidad en el trabajo o estabilidad emocional para apoyar a quienes estén pasándolo mal. No faltarán oportunidades para compartir y esto es algo que cada uno de nosotros también tiene que saber identificar dentro de su entorno. Cuando Jesús le nombra al hombre rico todos esos mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo, al mismo tiempo le está preguntando cómo está su amor hacia Dios, porque sabemos que el amor no hace mal a otros y que por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios, como dicen Romanos. Pero, pero este hombre rico, de acuerdo a lo que hemos compartiendo, a lo que hemos estado compartiendo, parecía saciado en su riqueza, veía tal vez la vida eterna como la guinda de la torta en una existencia que había sido deleite tras deleite, quizás como ese reloj de oro que viene a complementar ese terno elegante cortado a la medida, como es la gente bien vestida que aparece en la tele. Pero aunque uno no tenga esos recursos, como la gente rica, eh, siendo un seguidor del Señor, uno tiene la sabiduría para poder sobrellevar una existencia en el mundo imperfecto como el nuestro. Este mundo que no es ideal, donde hay necesidades tanto de los demás como en nosotros mismos. Exige una sabiduría que no es la sabiduría de este mundo, sino solamente la que Dios provee para vivir. Y espero que en estas circunstancias que estamos viviendo, sea el Señor que a todos, a cada uno de nosotros, nos permita, nos dé esa sabiduría para vivir, para honrarlo, para que, a diferencia de este hombre rico que puso una cara larga cuando el Señor le dijo que lo siguiera, nosotros podamos seguirlo con gozo, porque veamos de que en seguirlo a Él, realmente no es que estemos perdiendo, sino que estamos todo lo contrario, estamos ganando algo que nadie nos puede quitar. Oremos.
Padre Celestial, te agradecemos porque en tu palabra nosotros encontramos toda la sabiduría y todo el apoyo que necesitamos para vivir. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has dado una clase de sabiduría que no es la sabiduría de este mundo, una en la cual nos podamos apoyar en nuestro propio intelecto para generar sistemas de valores que nos permiten autojustificarnos, sino una sabiduría de lo alto, una, una sabiduría que nos dice que amarte a ti por sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos es la manera digna en que una vida puede ser vivida. Y Padre, sabemos que esto es imposible por nuestras propias fuerzas, sabemos que nadie es salvo por su propio esfuerzo, sino que todo esto ha sido hecho por ti. Y gracias te damos, porque tú todo lo has hecho y todo lo has puesto a nuestra disposición. Cuán grande es tu misericordia, cuán grande es tu amor. Te agradecemos que nos hayas dado a tu Hijo, que lo hayas entregado, que en la cruz en que murió, Él haya reconciliado todas esas, todos esos orgullos y todo ese pecado que en nosotros asumaba, y ya no haya memoria de aquello, sino que tú nos veas redimidos por su sangre. Gracias te damos, Padre, por Él. Te rogamos que nos ayudes a vivir como es digno de esta vocación a la que hemos sido llamados, que nos guíes en todo, que nos ayudes. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén.